En el principio, creó Dios los cielos y la tierra, y he aquí que era bueno en gran manera. Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela, a la tierra que te mostraré. Hola, sean bienvenidos a un nuevo estudio de la Biblia comentada en orden cronológico. Hoy seremos a hablar de un sitio para el cual todos nosotros deseamos ir, el Jardín del Edén. Pero, ¿y dónde quedaba el Jardín del Edén inicialmente? Esa es una pregunta que quizás muchos de nosotros ya nos hemos colocado. ¿En qué lugar quedaba y en qué lugar está en este momento el Jardín del Edén? Y también pregunto, ¿dónde está en este momento? Porque, cuando nosotros miramos el planeta Tierra, aunque encontremos lugares maravillosos, ninguno se compara con la belleza del jardín que es mencionado en la Biblia y en el libro del Génesis. Y cuando vamos al libro del Génesis, al capítulo 2, a partir del versículo 8, empieza entonces a ser descrito el Jardín del Edén, un paraíso especial preparado por Dios para colocar en él la pareja humana que justo había creado. Después Dios, el Señor, plantó un jardín en la región del Edén, en el oriente, y puso allí al hombre que había formado. Hizo crecer también toda clase de árboles hermosos, que daban fruto bueno para comer. En medio del jardín puso también el árbol de la vida y el árbol del conocimiento del bien y del mal. En Edén nació un río que regaba el jardín, y que allí se dividía en 4. El primero se llamaba Pisón, que es el que da la vuelta por toda la región de Ávila, donde hay oro. El oro de esa región es fino, y también hay resina fina y piedra de ónice. El segundo río se llamaba Gihón, y es el que da vuelta por toda la región de Cus. El tercero era el río Tigris, que es el que pasa al oriente de Asiria. Y el cuarto era el río Éufrates. Pero, ¿y dónde quedaba este jardín? Hay quien diga que el Jardín del Edén quedaba donde ahora es el Irak. Y esto porque es en Irak donde nosotros podemos encontrar 2 ríos que tienen por nombre Tigris y Éufrates, tal como nos he mencionado en el libro del Génesis. Estos 2 ríos se ubican en una zona llamada de creciente fértil, que abarca el territorio desde Egipto hasta Mesopotamia. Y es justo en Mesopotamia que se encuentran entonces estos 2 ríos. Y el propio término Mesopotamia surge de la unión de 2 palabras griegas, meso, que significa entre, y pótamos, que significa río, o sea, tierra entre ríos. Y los ríos serían obviamente el río Tigris y el río Éufrates. Pero ¿será ese indicativo que sería en esta zona que quedaría el Jardín del Edén? Porque 2 de los 4 ríos mencionados en el libro del Génesis, 2 de ellos, el Tigris y el Éufrates, están allí en aquella zona de la Mesopotamia. Y podemos incluso añadir que muchos habitantes de aquella región afirman que era en aquella zona que quedaba el Jardín del Edén. Pero ¿será que eso es verdad? Porque surgen algunos problemas si consideramos que esta localización es realmente verdadera. El primer problema es que no existe en el Oriente Medio ningún río que se divida en 4 ríos, tal como nos informa el relato bíblico del Génesis. Cuando vamos a Génesis 2:10, nosotros podemos leer: del Edén nació un río que regaba el jardín, y que desde allí se dividía en 4 ríos menores. Cuando analizamos la zona de Mesopotamia, vemos que los ríos Tigris y Éufrates nacen del mismo río. Pero ni este río, ni el Tigris y el Éufrates se dividen en 4 ríos, tal como se nos es escrito en el Génesis.
Por lo tanto, ¿dónde estarían esos otros dos ríos que faltan? Un otro problema que tenemos que solucionar es que, como sabemos, debido al pecado del hombre, la Biblia, a partir del capítulo 7 de Génesis, menciona que hubo un diluvio mundial y ese diluvio destruyó toda la tierra. Ella quedó completamente inundada. Por lo tanto, si el diluvio fue en realidad un evento mundial, entonces no sobró nada de la geografía prediluviana. Todo fue destruido. No quedó ninguna montaña, árbol o ningún río de esta catástrofe. Toda la corteza terrestre incluso fue alterada a través de la fuerza del agua durante el diluvio. Pero no quedamos por aquí porque existe todavía un otro problema. El versículo 14 dice que el tercero era el río Tigres, que es el que pasa al oriente de Asiria. O como dice el texto masorético, el tercero se llamaba Tigres, que corría enfrente de Asiria. Y ese es un problema porque, como nosotros podemos comprobar en esta foto, después del diluvio, el registro geográfico indica que el río Tigres pasaba dentro de Siria y no a su lado este o incluso en su frente. Pero hay personas que intentan solucionar este problema y afirman que el Tigres y el Éufrates mencionados en el libro del Génesis son exactamente los que tenemos hoy día en Mesopotamia. Ya el río Pisón sería el que vemos en la foto ahí un poquito más arriba y que tiene por nombre Amu Daria. Y el río Gihón sería el río Nilo en Egipto. Otros aún tienen la idea que uno de los ríos no sería el Amu Daria y sí el río Ganges, que está en India. Existen otras personas que atribuyen diferentes localizaciones. Flavio Josefo, por ejemplo, él afirma: el primero de esos ríos, llamado Pisón, que significa plenitud, y al cual los griegos llaman de Ganges, corre para la India y termina en el mar. El segundo, que se llama de Éufrates, significa dispersión o flor. Y el tercero, al que llaman de Tigres o de Glat, que significa estrecho y rápido, ambos terminan en el Mar Rojo. El cuarto, de nombre Gihón, que significa el que viene del oriente, es llamado Nilo por los griegos y atraviesa todo Egipto. Pero el problema con esas teorías es siempre lo mismo. Es que en todas ellas no es posible verificar un río que se divide en 4 ríos menores y además de eso, la localización de los ríos es muy distante entre ellos. Y para complicar aún más la situación, hay quien defiende que el jardín del Edén se ubicaba no en la Mesopotamia, sino en Turquía. Ya otros creen que habrá sido en el Irán o en Persia. Y hay incluso quien cree que el jardín del Edén quedaba en Jerusalén. ¿Y saben por qué Jerusalén? Bueno, porque cuando vamos a Ezequiel 28, los versículos 2 a 14, nosotros podemos leer: Hijo de hombre, levanta endecha sobre el rey de Tiro, y dile: así ha dicho Jehová el Señor, tú eres el sello de la perfección, lleno de sabiduría y acabado de hermosura. En Edén, en el huerto de Dios subiste, de toda piedra preciosa era tu vestidura, de cornerina, topacio, jaspe, crisólito, berilo y onis, de zafiro, carbúnculo, esmeralda y oro. Los primores de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. Tú, querubín grande, protectora, yo te puse en el santo monte de Dios. Allí estuviste, en medio de las piedras de fuego, te paseabas. El santo monte de Dios en las Sagradas Escrituras es el nombre que se da también a Jerusalén, lugar donde quedaba el templo. Entonces algunas personas agarran este texto de Ezequiel que dice que Lucifer estaba en el monte de Dios, que en esta ocasión se refiere al Edén, y lo conectan entonces con Jerusalén, pues Jerusalén también es llamado de Santo Monte de Dios. Siendo así, sumando entonces 1 más 1, para ellos la ubicación del Jardín del Edén tendría que ser donde hoy es Jerusalén. Y hay incluso muchos teólogos que creen que el Jardín del Edén fue llevado por el cielo antes del diluvio para que entonces no fuera destruido. Y pienso de esta manera porque en Apocalipsis 2:7 podemos leer: al que venciere le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en el medio del paraíso de Dios.
El texto dice claramente está. O sea, indica que el paraíso de Dios, el Edén, está en el cielo. Y si está en el cielo, lógicamente entonces no puede estar en la tierra. Y según el entendimiento de muchas personas, ese paraíso, el jardín del Edén, descenderá entonces sobre el monte de las olivas, que de acuerdo con el libro de Zacarías, entonces el monte de las olivas se abrirá en dos para recibir el jardín del Edén que viene del cielo, lo cual quedará justo en el mismo lugar donde hoy tenemos la Jerusalén terrestre. Y es por lo tanto a partir de este pensamiento que surge la creencia que la localización del jardín del Edén sería donde hoy es Jerusalén, donde hoy está Jerusalén. Pero bueno, agora que já les apresentei várias hipóteses, eu les queria também apresentar como eu interpreto este tema. Y personalmente, yo no creo que los ríos Tigres y Éufrates que tenemos hoy en Irak corresponden en realidad a los mismos ríos mencionados en Génesis 2. Y eso por algunos motivos. En primero, porque hubo un diluvio en este planeta. Y que si en realidad fue tan catastrófico como lo presenta la Biblia Sagrada, entonces no hubiera quedado nada de la geografía anterior, como ya mencioné anteriormente. Pero para combatir esta afirmación, algunos teólogos defienden que el diluvio no habrá sido mundial y generalizado, que no habrá pasado de una gran inundación local y no de un diluvio mundial. Pero nosotros debemos acordarnos lo que Dios dijo a Noé, de que no iba a enviar otro diluvio a la tierra. Así que si el diluvio fuera simplemente una inundación, entonces estaría de Dios un mentiroso, pues infelizmente continúan a existir inundaciones en todos los rincones del planeta Tierra. Además, cuando leemos lo que escribió el apóstol Pedro, cuando él hace una comparación entre la destrucción final, que será con fuego, con el diluvio, entonces nosotros nos damos cuenta de algo muy interesante. Por lo cual el mundo de entonces pereció anegado en agua, pero los cielos y la tierra que existen ahora son reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impios. Ahora, si entendemos a través de este texto que la destrucción final va a ser global, entonces, lógicamente, al hacer esta comparación, Pedro nos da a entender que el diluvio también fue global. Pero al no aceptar las teorías que describimos anteriormente, surge un problema que tenemos que solucionar. Si los ríos Tigres y Éufrates no son los mismos que se encuentran descritos en la Biblia, entonces, ¿por qué tienen los mismos nombres? Bueno, yo creo que tal como existen ciudades que fueron nombradas con base en las personas que fueron vivir para allí, especialmente de dónde ellas vinieron, lo mismo podría haber pasado con estos ríos. Por ejemplo, la ciudad de Nueva York es llamada así, de Nueva York, porque las personas que fundaron esta ciudad vinieron de una ciudad en Inglaterra llamada justamente de York. Pues bien, al nombrar el territorio que estaban tomando en Estados Unidos, ¿qué nombre mejor que Nueva York? Para que entonces ellos se pudiesen sentir en casa. En Brasil existe también, por ejemplo, la Nueva Friburgo. ¿Y por qué? Justamente por el mismo motivo. Hubo personas que vinieron de Friburgo, en Alemania, y bautizaron entonces la ciudad de Nueva Friburgo. Y como estos existen muchos ejemplos más, por todo el mundo. Y es de esta manera que entiendo el porqué de que esos dos ríos de Mesopotamia tengan entonces el mismo nombre que dos de los ríos mencionados en Génesis 2. Para mí, los primeros habitantes de Mesopotamia conocían el relato bíblico y por eso entonces bautizaron, digamos así, aquellos dos ríos con los nombres Tigres y Éufrates. Recordemos que después del arca de Noé haber posado en el monte Ararat, fue precisamente en Mesopotamia que los descendientes de Noé se instalaron. Y este es un dato que incluso la propia historia universal admite, que la civilización empezó entonces en la zona de Mesopotamia, entre los ríos Tigres y Éufrates.
Sería, pues, entonces muy probable que aquellos primeros descendientes de los hijos de Noé, que eran conocedores de la historia bíblica, pues era pasada entre ellos, bautizasen aquellos ríos con el nombre de 2 de los 4 ríos que existían en el jardín del Edén, Tigres y Éufrates. E como aquela zona parecia realmente um paraíso, um crescente fértil, como dijimos, então foi fácil para eles associarem o nome daqueles 2 rios a los ríos que existiam em el paraíso criado por Deus. E é curioso porque, de acordo a descobrimentos arqueológicos, uma das primeiras cidades fundadas em aquela região foi chamada de Eridu, palavra que é bastante semelhante com Edén. Pero esto não resuelve outro problema que encontramos no relato del Gênesis. Como poderia Moisés falar com tanta precisão daquelas cidades de Ávila e de Cus, se ele nasceu depois do dilúvio e estas cidades solamente passaram a existir depois deste evento? Bueno, eu creio que houve certas coisas que foram acrescentadas a lo que Moisés escreveu em el Gênesis por um tradutor ou um copista posterior, unicamente para que as pessoas pudessem entender melhor determinados relatos bíblicos. Pero não se assustem, isso não significa claramente que foi cambiado o sentido original de lo que foi escrito. E sim que houve pequenas adições ao texto para entender-se melhor então a geografia bíblica. Por exemplo, em Gênesis capítulo 11, os versículos 28 e 31, assim como Gênesis 15, 7, encontramos menções a Ur de los caldeus. Pero en el tiempo de Moisés não existia a caldeia todavía. Este foi um término que surgiu mais tarde. Então, lo que passou é que alguém hizo uma atualização posterior ao texto para que se compreenda melhor a ubicação a nível geográfico. E isto sem comprometer o sentido do texto bíblico, claramente. Outro exemplo também lo encontramos em Gênesis 14, 14, donde temos a Abraham, que estava preocupado por descobrir que seu sobrinho Lot, então havia sido preso, havia sido levado prisioneiro, e então juntou soldados e se foi hasta a cidade de Dan para libertar a seu sobrinho. Pero o tema é que essa cidade solamente viria a ter esse nome siglos mais tarde, depois do neto de Abraham, Jacob, teria então um filho chamado Dan, que originaria lá mais tarde a tribo de Dan, tribo esta que conquistaria então uma cidade e depois lhe pondria justamente o nome de Dan. Sin embargo, há uma diferença de 500 anos aproximadamente entre o momento em que Moisés escreve o Gênesis e o momento em que a cidade foi chamada de Dan. Pero estas são atualizações que incluso os historiadores fazem também. Por exemplo, em los livros de história, leemos que en el año 1500 un navegador portugués de nombre Pedro Álvares Cabral descubriu el Brasil. Pero en realidad ele não descobriu el Brasil, porque nem sequer existia o nome Brasil. Como poderia ele descobrir algo que nem sequer existia? Para sermos mais precisos, teríamos que dizer que em el año 1500 Pedro Álvares Cabral descobriu um território que muitos anos depois vino a chamar-se entonces de Brasil. Outro exemplo é Cristóbal Colón, que em 1496 descobriu América. Pero ele não descobriu América. Ele nem sequer sabia que o continente se ia chamar de América. Lo que se descobriu foi um território que mais tarde se chamaria de América. Pero assim, os livros históricos dizem que ele descobriu América. Assim que este género de atualizações são as que podemos encontrar também no livro del Gênesis. E creio que quem hizo essas atualizações no livro del Gênesis habrá sido alguém que conheceu as cidades de Ávila e Cus e com a ideia de que el Edén estaria anteriormente nesse território, então se mencionam as 2 cidades como referência para que pudéssemos ubicar melhor onde quedava el Edén. E aqui quero fazer uma pausa para ressaltar que me estou referindo ao Edén e não ao jardim del Edén. Porque devemos entender que el Edén era uma região e não somente um jardim. Porque quando o texto bíblico cita essas 2 cidades, hazlo referindo-se ao Edén e não ao jardim que estava en el Edén.
Si no vemos como está escrito en Génesis 2:8. Dios, el Señor, plantó un jardín al oriente del Edén. El jardín fue plantado al oriente del Edén. Así que el Edén era toda una región y no solamente un jardín. Pero como el jardín se encontraba en el Edén, entonces pasó a llamarse de Jardín del Edén. Es como, por ejemplo, la referencia que encontramos al Mar de Galilea en el Nuevo Testamento. Se llama Mar de Galilea porque estaba inserido en una región llamada Galilea. Pero este ni siquiera era su nombre verdadero. El nombre verdadero de este gran lago, pues no es un mar en realidad, era lago Tiberíades, o entonces lago de Kineret, pues el lago tenía la forma de una arpa, y como Kineret en hebreo significa arpa, entonces nombraron este río de esa manera. Pero como, o mejor, este lago de esa manera. Pero como este lago quedaba en la región de Galilea, entonces terminó por recibir el nombre de Mar de Galilea. De la misma manera, la región en el Edén tenía un jardín que pasó a llamarse entonces Jardín del Edén, justamente porque quedaba en la región del Edén. Y esto es claro cuando nosotros leemos el versículo 10 también. Del Edén nació un río que regaba el jardín. Este río no nacía en el jardín, nacía en el Edén, fuera del jardín, y entraba en el jardín entonces para lo regar. Y claro, la persona que acrecentó estas dos ciudades pensaba que probablemente aquella región que llamamos de Oriente Medio o creciente fértil era la región donde quedaba el territorio del Edén. Y por eso entonces agregó los nombres de Ávila y de Cus al relato bíblico para que entonces las generaciones futuras pudiesen ubicarse mejor. Pero eso sería para la región del Edén y no para una localización exacta del jardín que se encontraba en el Edén. Así que todavía no hemos contestado las preguntas iniciales que eran dónde quedaba y dónde está ahora el jardín del Edén. Y quizás en este momento puedan estar un poco decepcionados porque pensaban que iban a descubrir cuál sería la localización del jardín del Edén. Y bueno, yo no quiero dejarlos con ese sentimiento de frustración. Y para eso les invito a leer conmigo Lucas 17, los versículos 20 y 21. Preguntando por los fariseos cuándo había de venir el reino de Dios, le respondió y dijo: el reino de Dios no vendrá con advertencia, ni dirán helo aquí o helo allí, porque he aquí el reino de Dios está entre vosotros. Jesús en su respuesta a los fariseos les dice que el reino de Dios ya estaba entre ellos. Jesús intentaba explicarles que Él era ese mismo reino. O sea, el reino de Dios está donde esté Jesús. Y seguro se acuerdan cuando Dios apareció al pueblo de Israel en el monte Sinaí y dijo a Moisés: hazme un santuario para que pueda habitar en el medio del pueblo. Y eso no era nada nuevo, mis hermanos, porque ya en el inicio, el Edén era el santuario donde Dios habitaba en el medio de su pueblo. En ese caso, en el medio de Adán y Eva. Pero como ese santuario inicial, el Edén, ya no estaba más en la tierra, entonces Dios mandó a Moisés a hacer un santuario provisorio, donde él habitaría en medio del pueblo. Ese santuario pasó después a ser un templo en la ciudad de Jerusalén, donde Dios entonces continuaría a habitar entre su pueblo. Y quizás haya sido por eso también que muchos judíos entendían que Jerusalén era el Edén espiritual. Pero la historia bíblica nos dice que infelizmente ese templo fue destruido por 2 veces, haciendo con que ya no hubiera un santuario para que Dios habitara entre su pueblo. Y entonces por eso vino Jesús. Él estuvo en medio de su pueblo, el verdadero santuario de Dios, anduvo en esta tierra entre sus seguidores. Y la historia nos dice que Él fue para el cielo y que dejó de andar en medio de nosotros, pero no sin antes dejar el Espíritu Santo. En Juan capítulo 14, versículo 23, nosotros podemos leer: el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a Él y haremos morada con Él. Y un poco antes, en el versículo 17, leemos: el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce,
pero vosotros le conocéis, porque mora com vosotros e estará com vosotros. Ou seja, através do Espírito Santo, Cristo agora habita em nós, e sua morada em mim. E quando Ele volver nas nuvens do cielo, com grande glória e com a nova Jerusalém depois do milênio, nós seremos de novo no jardim del Edén, el paraíso de Deus. Pero, ¿y qué es lo que hace del jardín del Edén un paraíso? No es el árbol de la vida, no son los animales belísimos que están allá, tampoco es el río y el templo. Lo que hace de aquel lugar un paraíso es la presencia constante de Dios. Es por eso que el libro de Apocalipsis, al encerrar sus palabras, dice: y no vi en ella templo, porque el Señor Dios Todopoderoso es el templo de ella y el Cordero. Así que deseas, por lo tanto, saber dónde está hoy, antes que vuelva a la Nueva Jerusalén, el jardín del Edén. Es fácil. Busca un espejo y mira hacia Él. Porque si tú entregas tu vida a Cristo y Él está a morar en tu corazón, entonces tú pasaste a ser el jardín del Edén en esta tierra. Queridos hermanos, el jardín del Edén no está en Irak, entre los ríos Tigres y Éufrates. Él está aquí en este momento, mirando hacia mí. Tú eres el jardín del Edén, el paraíso de Dios. Provisorio, es cierto, hasta que el paraíso definitivo venga con Cristo en las nubes del cielo y podamos para siempre vivir con nuestro Señor y en el Edén restaurado. Maravilloso, ¿no es verdad? Bueno, hoy nos quedamos por aquí, pero ya estaremos de vuelta con un nuevo estudio. Así que no te olvides marcar presencia, que Dios te bendiga y nos vemos pronto.